Barcelona beneficiado por el arbitraje en la Liga de España en el partido contra Mallorca. Apenas jornada número 1 y ya está el arbitraje al rojo vivo en el fútbol español. Ya es una costumbre que si le ayudaron al Barcelona, que si le ayudaron al Real Madrid, todo el arbitraje gira en torno a estos dos equipos. Sabemos que España es de los países más tóxicos con el tema arbitral y esta vez el árbitro Munuera Montero no se ayudó en absoluto y cometió graves errores que terminaron perjudicando al Mallorca y ayudando al Barcelona. Vamos a desmenuzarlos junto a Eduardo Galván Basulto, Paolo Ramos y un servidor. Mi querido Edu, lamentablemente se dieron varios errores en este encuentro, pero el primero es de procedimiento, porque tienes que priorizar como árbitro, y tú lo sabes mejor que nadie, la salud del jugador. Describimos la jugada, Lamine Yamal realiza uno de sus típicos disparos con la pierna izquierda y entre que lo contiene, lo rechaza, le rebota al defensa Antonio Raillo de Mallorca y pues el impacto es tal que pues como que se marea un poco, va al suelo y ahí el árbitro primero se lleva el silbato a la boca como si fuera a detener el juego, pero no lo hace. Nunca hace sonar su silbato, nunca prioriza la salud del jugador, continúa la acción y Ferran Torres, pues no sé si decir muy vivo o ponerle otro calificativo que sea negativo, ¿verdad? Dispara a gol y pues vámonos, ¿no? Esto sube al marcador, pero hasta los defensas del Mallorca que estaban alrededor de él ven al árbitro con el silbato en la boca y pues se detienen. Todo el mundo muy confundido en una acción, Edu, que para nada debió de contar, pero que el árbitro dio todos los elementos por un pésimo procedimiento. ¿Cómo la viste? ¿Qué tal, mi querido Juan Paolo? La verdad, lamentable esta jugada. Son de las de que como árbitro sientes hasta feo ver esta escena, porque ¿cuál es el principio de las reglas de juego? ¿Para qué se hacen las reglas de juego? Primero, lo primordial, lo que nos enseñan en el curso cuando entras el primer día de clase, es cuidar la integridad física de los jugadores. Eso es lo principal. De ahí ya parte todo lo demás. Entonces, un disparo de Lamine Yamal fuera del área, no creo que sea un flancito, ¿eh? O sea, yo creo que llevaba bastante potencia. ¿Y qué es lo que pasa? Le pega en la cabeza. Podríamos decir si iba fuerte, no iba tan fuerte, no podemos medir eso. Pero el jugador, al momento de sentir el contacto, va directo al suelo. No es de que el jugador levante la mano, ay, me pegó, o que caiga y ruede tres marometas, como solemos verlo en la Liga MX o en otras ligas. Pero, o sea, ahí lo primero que tenía que haber hecho era pip, 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 asistencias. O sea, eso es lo primordial, la asistencia, hacer la seña que entren las asistencias. Ya después vemos si el jugador estaba fingiendo o no estaba fingiendo. Eso como árbitro no nos interesa, para empezar. Ahora, no lo hizo. El asistente 1, el asistente 2, el cuarto árbitro, alguien, trabajo en equipo, para el partido, porque igual el árbitro en el momento dice, le vuelve a caer al del Barcelona y puede seguir la acción, pero si alguien, una alerta de algún compañero tuyo, porque a alguien le tenía que haber salido ese grito de detén el partido, nadie lo hizo. Segundo error, se lleva el silbato a la boca. Él sabe que hay un jugador tirado, entonces tenía que parar el partido. Pero yo creo que dijo, no, no va a pasar nada. Ahorita en cuanto salga de esquina a meta, pierdan el balón, detengo el partido. Pero bueno, el Barcelona se aviva y tira gol y ahora sí que no había forma ya de cómo revertir la decisión porque como nunca hizo sonar el silbato, pues cayó gol. ¿Qué me hubiera encantado? En el mundo ideal, la rosa de Guadalupe que hubiera salido en ese momento, que el Barcelona, por medio de su entrenador, por medio de su capitán, alguien que diga, oigan, hay un jugador en el suelo, que hagan sonar el silbato, reanude el Barcelona y se metiera gol. Qué bonito hubiera sido el fair play en ese tipo de escenario. Y eso, si el Barcelona es grande, imagínense, le hubiera dado la vuelta al mundo. Como árbitro, no es sano que le digas eso a los jugadores o al entrenador o algo. Tú como árbitro dijiste, o sea, él ya de haber dicho, valió madre, o sea, ya.
ya la regué y no hay forma de echarme para atrás. Pero en el trayecto puedes decirle, te le acercas a un jugador, güey, échame la mano, por favor, hagan un fair play. Obviamente sin que se dé cuenta nadie, sin que se dé cuenta la televisora, alguien, que vayas en corto. Y ese mensaje le pudo haber llegado al capitán y haberlo hecho entrar en razón y se hubiera podido hacer algo más. Pero lamentablemente llegó el gol, subió al marcador y ahora sí que afecta un partido que la verdad era el 2-0 a favor de Mallorca, del Barcelona, perdón. Y 8 segundos pasaron entre el balonazo y el que el balón entrara a la portería de Ferran Torres. Fueron 8 segundos los que tuvo el árbitro para detener el partido. Y desde el principio se lleva el silbato a la boca, ¿eh? Luego confunde a todos, por supuesto, esperas que eso vaya a suceder, Paolo, pero confundes a todos, no pitas, tenías tiempo de sobra, ¿eh? En este contexto, 8 segundos, créanme que es bastante tiempo para poder tomar esa decisión, pero permites que el balón entre a la portería, descontrolas todo, el equipo también rival, como dice Edu, pues no ejerce el fair play, lo cual, pues bueno, no se puede obligar a un equipo a esto, ¿no? Pero imagínate, no estaríamos hablando de qué grande es el Barcelona y no qué mal se vio el Barcelona y qué mal se vio el árbitro. Que bueno, al árbitro no había quien lo salvara, francamente, pero esto, además, ¿qué provoca, Paolo? Inmediatamente ahí amonestan a Manu Morlanes, quien después, por reclamar, ¿no? Amonestan a Morlanes, quien después se gana la segunda amarilla por una falta tonta. Pero vas descontrolando también al otro equipo a raíz de un error tan claro de primaria que no le debe pasar a ningún árbitro central, mucho menos a uno de la primera división de una liga de élite. Sí, claro, ya mencionaron absolutamente todos los puntos y totalmente de acuerdo. El árbitro tuvo que parar por la salud del jugador y lo que realmente molestó a los de Mallorca, lejos de que parara el partido, es que se lleva el silbato a la boca y todos los jugadores de ambos equipos lo ven y los jugadores en defensiva esperaban que el partido, como normalmente sería, se pare para ver cómo estaba el jugador, pero solo se lo llevó a la boca de Ador, ¿no? Y dejó correr la jugada y el Barcelona, pues nada menso, pues fue a anotar el gol y pues lo del fair play no es obligatorio con los equipos. Es verdad que unos ganan más respeto que otros. En este momento, pues el Barcelona se vio muy mal porque hemos visto que cuando es en contra, cuando a ellos les pasa que un jugador está en el piso, pues sí lo reclaman, sí se molestan, si no les dan el fair play. Y creo que esto es algo que va a condicionar no solo el partido, sino la temporada, porque los anti-Barcelona van a estar pendientes a cualquier detalle que pase a lo largo de la temporada para ir resaltando que el Barça es beneficiado por un error arbitral que pasa y más en la jornada 1. Y esto, como decíamos, pues no justifica a Morlanes, ¿no? Que reclama y ya después se desconcentra. No justifica a Muriqui, que es el otro que se va expulsado después, pero sí te va causando un cierto descontrol. Imagínate dónde tenía la cabeza todo el equipo de Mallorca o dónde estaba hirviendo el delantero, Vedat Muriqui, que después va a una disputa de una forma que dices, de verdad, a ver, ya tu equipo ya estaba con 10, ¿eh? Ahí habían expulsado a Morlanes y luego va a esta manera Vedat Muriqui. A ver, yo nunca he entendido por qué, a ver si ustedes me pueden explicar, Edu, Paolo, cómo es que un delantero o un atacante dice, sí, voy a la disputa en la que mi rival va de cabeza y yo voy a ir con el pie. A lo mejor la gano. ¿Qué puede pasar? Nunca lo he entendido. Y es algo muy común, francamente, ¿no? Algo que se ve cada vez más y cada vez más. Pero en esta situación, híjole, yo no entendí, pero todo esto, insisto, es porque, no sé, no estaba seguramente enfocado en el partido Muriqui, por lo que se vean nada más cómo nos dejó ahí al portero, todo retratado, pobre, una roja de cajón, y reclama todavía Muriqui, ¿no? Que es lo más impresionante de todo. Así es, una roja clarísima, es así inobjetable, y como lo dices, no nos podemos explicar cómo un compañero de profesión puede levantar la pierna a ese grado y hacerle daño a su compañero de profesión. Esta sí no me la explico, como tú dices, mi querido Juan, yo creo que es más de que ya estaba en otro lado, no estaba enfocado en el partido, se sentía perjudicado por el gol que les había caído. Entonces, es la única explicación, que no estaba en el partido el jugador. Y se tardó el VAR, Paolo, ¿eh?
Estaba yo en ese partido, me tocó la transmisión, se tardó el VAR en intervenir, yo estaba así, ¿de verdad no va a intervenir el VAR? ¿Qué está pasando? Y ya hasta las 500 terminaron hablando. Sí, muy peligrosa esta jugada, este tipo de jugadas en general que va con el pie tan arriba a los jugadores y sabiendo que puede haber un defensa, un portero, la roja es clarísima y creo que fue más por lo que decía Edu, que los jugadores del Mallorca ya no estaban en el partido, ya perdieron la cabeza en cuanto pasó lo del gol del Barcelona y fueron de mala manera, como no se tiene que afrontar las cosas después de un error arbitral. Pero así como Ahora, perdió la cabeza el jugador, perdió la cabeza el árbitro. Esta no puede ser que no expulses al jugador de primera, o sea, de ver la jugada, ver la pierna arriba, hay contacto, no puedes dejar de sacar una tarjeta roja, no puedes esperar a que intervenga el VAR para poder sacar una tarjeta tan clara. Digo, no es de que yo sea un experto y que haya sido el gran árbitro y que a mí no se me iba nada, no, pero una patada a esa altura y que entre el VAR, yo creo que también el árbitro estaba perdido con el gol que había conseguido previamente. estaba completamente en otro lado, Munuera Montero. Y pues decías, ¿cómo un árbitro puede perdonar una tarjeta roja? Pues ojalá hubiera sido la única que perdonó. Pero después, ya viste, Edu, cuéntanos, ya la viste, ¿cómo entró Rafinha en esa última que también explotó todo Twitter después de ver que ya llevaba 2 rojas Mallorca? Rafinha hace una entrada fuerte, descríbenosla y danos tu evaluación porque todo el mundo pues decía, esto es una tarjeta roja de cajón. Así es, mi querido Juan. Imagínense, Paolo, Juan, esta jugada en un Chivas América, Chivas Atlas. Yo creo que mañana, ¿qué día es? Mañana todavía es jueves, miércoles, el jueves y el viernes. Previo a la próxima jornada, seguirían hablando de que esto era tarjeta roja, que cómo era posible que el árbitro no la haya visto. Oye, se avienta con las 2 piernas, pone la integridad física del jugador en peligro, o sea, El tiene tobillo. todas las agravantes, el tobillo le cae, se le dobla, o sea, vemos una imagen impactante. Pon tú que el árbitro no la haya visto de primera, pero el VAR, a ver, también árbitro, inteligencia emocional. ¿Qué más te puedo decir? Otro calificativo, sentido común. El sentido común, ya tenía 2 expulsados el equipo de Mallorca. Ya diste un gol que no tenías que haber dado. Estás viendo una entrada por detrás, con las 2 piernas por delante. Se le está doblando el tobillo. Bueno, yo ya no estoy en el partido, pero por favor, VAR, ayúdame. Tú eres mi salvación. Somos un equipo. No puede ser que me dejen morir así en la cancha. Edu, una pregunta, por ejemplo, en este tipo de errores arbitrales, de todo el rendimiento que tuvo en el partido, ¿cómo se ve en la comisión? Si hubiera sido en México, ¿cómo se castiga este tipo de partidos? ¿Hasta qué jornada podríamos volver a ver a este árbitro en la Liga Española? Es que todo depende, mi estimado Paolo, si se hace ruido, si no se hace ruido, si meten una protesta al equipo, si obviamente este árbitro va a descansar varias jornadas, yo supongo, ¿no? O sea, porque no fue un error, fueron varios, o sea, fueron en cadenita. Pero a lo que voy es de que no hubo trabajo en equipo, no nada más es el árbitro, son los asistentes del cuarto árbitro y todo el VAR y el AVAR, porque este es trabajo en equipo. Yo sé que el que da la cara es el árbitro, pero no se te puede ir una tarjeta roja como la que acabamos de ver. Un arbitraje de pesadilla, el de Munuera Montero en el primer tiempo. Ya en el segundo, pues hasta parece que ya los 2 equipos no querían jugar tanto, porque veías 11 contra 9 y decías Barcelona va a meter 8. Pero no, como que todos les bajaron las revoluciones, dijeron, bueno, aquí hay mucha tensión, qué bueno para el árbitro, pero los primeros 45 minutos de Munuera Montero deben ser archivados en la historia de lo peor del arbitraje en el fútbol de España. A ese nivel, lo que les estamos hablando. Lamentable. Ojo para todos aquellos que dicen que el arbitraje en México, que es terrible. No, terrible esto, ¿eh? Terrible lo que vimos en España. Acá en México vamos a ver pifias, las hemos repasado, claro, pero terrible, Edu. Esto Sí, no. que acabamos de ver en España, porque esto insistimos, esto no te debe pasar en primera, segunda, tercera. Imagínate, ¿no? Cuando te pasen en un partido donde además está involucrado uno de los 2 equipos más grandes del fútbol español. No, y luego dicen, no, hay que voltear, vean el arbitraje europeo, ellos arbitran de la Champions, pero ve este tipo de errores, o sea, pasa en todos lados, o sea, no es de que en México nada más se nos vaya un penal o se nos vaya una tarjeta roja, estos sí son errores, porque aparte
son errores que alguien del equipo arbitral puede ayudar y se corrige en 1 segundo, en 2 segundos. Entonces, para que vean que no nada más en México existen este tipo de errores. Ahora vamos a jugar como si fuera un taxi de aplicación. Paolo, si este árbitro tuvieras que darle una calificación como un taxi de aplicación, ¿cuántas estrellas le das, Paolo? Siendo fiel a mis calificaciones pasadas, les doy 1,5 estrellas. 1,5 estrellas. Yo creo que por respeto, para no bajarle su promedio, mejor me reservo la calificación, ¿eh? Le digo así, no, pues ¿sabes qué? Mejor ahí lo olvidamos, porque si no hay manera, Edu. Tú serías un poco más benévolo. Ándale, sí, reportado. No, pues es que ahora sí que obviamente tiene que ser calificación reprobatoria porque influyes en el partido, influyes en el marcador. Desastroso, lamentablemente, su trabajo y de todos, como lo comento. Son un equipo de trabajo y todos a la banca. Y ustedes que nos están viendo, ¿cómo vieron este arbitraje? No importa si le va al Barcelona, no importa si le va al Real Madrid, a nosotros acá no nos importa, francamente no es que apoyemos a uno u otro, no, simplemente si se beneficia a algún equipo, lo vamos a decir conforme a las reglas de juego. Si se afecta a algún equipo, también lo vamos a decir conforme a las reglas de juego. Pero ustedes, ¿qué opinan con todo lo que han escuchado? Escríbanos ahí en los comentarios todas sus opiniones, ahí estaremos muy al pendiente de ellas. Suscríbanse a nuestro canal, denle la campanita, como se dan cuenta nos vamos empapando cada vez más del fútbol internacional, no solo nos estancamos en el fútbol mexicano, y pues quédense también para estar participativos con nosotros en los siguientes días y bríndennos sus opiniones. Eduardo Galván Basulto, Paolo Ramos, un servidor, Juan Guzmán.